¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Mi nombre es Emilio, esto es Emilio Motor y estamos haciendo este vídeo desde la ciudad de Vélez, Málaga, una pequeña ciudad situada en la provincia de Málaga, en el sur de España. Bien, en esta ocasión tenemos un nuevo vídeo de herramientas, pero con la particularidad de que en este caso, bueno, pues nuestros amigos de la marca Autul pues me han enviado un producto para que haga una review y bueno, pues me han pedido que haga este unboxing que quiero compartir con vosotros. Bueno, pues vamos a desembalarlo a ver qué sorpresa nos han enviado nuestros amigos de Autul. Vamos a quitar estos precintos, que viene bastante bien embalado. Y bueno, pues veamos, esto tiene pinta de ser algo bastante interesante. Muy bien, bueno, pues veamos qué presentación tan bonita, este estuche, este maletín, que, bueno, ¿qué me decís? Trata del multímetro, bajo rango, multímetro digital DM303. Amigos, esto es una pequeña maravilla. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a desembalarlo y, bueno, pues vamos a ver nuestras primeras impresiones y vamos a comentarlas con todos vosotros. Bien, ¿qué me decís del estuche? El estuche exterior, pues bueno, tiene una presentación magnífica, en color negro. Bueno, este dibujo que tiene aquí hecho como a trazos. El color negro, bueno, pues uno de mis favoritos. Y bueno, pues aquí nos dice que es un medidor de corriente, un tester. Nos dice que hace un tester de AutoStart. Nos sirve para medir sistema de ignición. Tiene osciloscopio, amigos, que esto es lo importante. Tenemos un multímetro con osciloscopio. Y bueno, pues tenemos también para realizar pruebas de inyectores, medir señales analógicas, tenemos pruebas de relés, que ya sabéis que existen algunas máquinas específicas para este cometido, pero esta máquina también lo hace. Y podemos comprobar las líneas CAN, o sea que no me digáis que no es un buen producto, tiene muy buena pinta. Bien, abrámoslo a ver qué es lo que trae. Repito, yo estoy compartiendo este unboxing con vosotros, yo no lo he abierto antes, así que, bueno, a ver lo que nos encontramos. Pues de entrada, magnífico, magnífico. Si ya el envoltorio exterior era bueno, pues a ver qué me decís de este magnífico maletín. Ya sabéis que a mí me encantan los maletines. Negro, la marca en amarillo y con su etiqueta para que cuando lo tengamos guardado en nuestro almacén podamos localizar fácilmente qué hay dentro. Ya sabéis que con tantos maletines después es un poquito un lío. Bueno, pues aquí tenemos indicándonos que se trata de nuestro multímetro autodiagnóstico. ¿De acuerdo? Como podemos ver, la carcasa rígida, de plástico, con su cierre, su asa. Y bueno, pues aquí que tenemos bueno, pues esto supongo que será tarjeta de garantía. Parece que tiene aquí como una especie de banda magnética. Está en chino. No os preocupéis, la voy a traducir y lo subiré en otro vídeo, ¿de acuerdo? O quizás en los comentarios. Ya veré si os pongo en un sitio y en otro, ¿de acuerdo? Pero no me digáis que también es bonita, con letras doradas. Muy bonito. Bien, aquí tenemos nuestro manual de usuario. Buen detalle. Una bolsa con autozip, con cierre, para que esté protegido de suciedad y de polvo. Viene nuestro manual y nos viene esta pequeña certificado de conformidad, ¿de acuerdo? Importante para los productos que se venden en la Unión Europea. Aquí podemos ver nuestro manual
que, bueno, pues viene en... Pues parece ser que viene en inglés. Al menos viene en inglés. Y en chino. ¿De acuerdo? En chino. Y viene también en inglés. Luego lo tengo que leer todo. Tengo que comprobar todo que funciona bien. Así que ya os diré si trae algún idioma más. Pero en principio creo que viene solo en inglés y en chino. Pero no os preocupéis. Porque tengo que subir varios vídeos de esto. Y bueno, si hay cualquier duda que tengáis, también sabéis que podéis consultarme en los comentarios. Bueno, aquí, a la entrada justo del maletín, nuestra bolsita con nuestras puntas de pruebas. Típicas puntas de prueba que tienen, bueno, pues aproximadamente tendrán 1 metro de largo, ¿vale? Digo aproximadamente, color, la roja, la negra, con sus protectores, ¿de acuerdo? Y bueno, fijaos el detalle, con puntas doradas, para tener buena conexión a la hora de medir con el osciloscopio, ¿de acuerdo? La funda es goma, no es plástico rígido, ¿de acuerdo? Es goma. Bastante bonita, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí viene la estrella, ¿no? Aquí tenemos el multímetro DM303. Aquí lo podemos ver. Tiene una apariencia espectacular, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestro soporte trasero. Lo vamos a dejar aquí un momentito. Vale, recogemos esto para tener un poco más de sitio. Y bueno, otro detalle que quiero enseñaros de la caja. Estuche de goma eva, ¿de acuerdo? En negro. ¿Por qué resalto que es negro? Bueno, porque ya sabéis que, bueno, en el taller estamos batallando con coches, luego tenemos las manos sucias y cuando vamos a subir, pues, ¿dónde van las manchas? Con la goma eva. Con la goma de eva negra, bueno, pues quitamos manchas. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues un set de cables y puntas de prueba. Magnífico. Así, vamos a verlos un poquito a poco y ahora después vamos a ver nuestro multímetro. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una primera bolsa. Esto la verdad que me gusta bastante, ¿eh? Está bastante bien pensado. Bien, aquí como podemos ver, puntas de prueba. Tenemos de varios tipos. Podéis verlas aquí, redondas, planas, de diámetros diferentes, tamaños diferentes, de colores diferentes para poder usarlas en diferentes sistemas, diferentes vehículos, en diferentes conectores, machos y hembras. Bastante importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos este cable con sus correspondientes conectores para conectar las puntas de prueba que hemos visto antes, para poder utilizar nuestro osciloscopio. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, como no podía faltar, nuestras 4 baterías para poder utilizar el multímetro. Más cosas aquí dentro. Pues aquí tenemos estas pinzas. Podéis ver, pinza roja, pinza negra, la alimentación, cable grueso, bien aislado y un conector tipo jack. Aquí tenemos otro cable para las diferentes pruebas. No os preocupéis, tengo que hacer un vídeo más extenso, mucho más extenso de este producto, porque quiero mostraros toda la capacidad de la que es posible. Ahora estamos haciendo simplemente una primera toma de contacto, ¿de acuerdo? Podéis ver, aquí tenemos macho y hembra diferentes, ¿de acuerdo? Tipo jack. Aquí tenemos este otro cable, bueno, que no sé exactamente lo que es, pero no os preocupéis, es
un poco más rígido. No os preocupéis que esto tenemos que averiguar. ¿De acuerdo? Pues la verdad me ha sorprendido bastante. Me ha gustado, me ha sorprendido porque tras una cantidad de equipamiento, una cantidad de cable que yo no me esperaba, y bueno, pues la verdad creo que esto promete ser un buen producto. De entrada, lo que más me ha gustado es que tenemos un multímetro con un osciloscopio. Es un multímetro con un osciloscopio y esto me gusta bastante porque ¿qué ocurre en el taller cuando estamos trabajando y de repente, bueno, pues tenemos que hacer una comprobación, tenemos que hacer alguna prueba en algún sensor y ahora, bueno, pues tenemos que ir a utilizar nuestro osciloscopio. Problema que ocurre casi siempre es que tenemos el osciloscopio en un ordenador portátil. Aparte tenemos una interfaz. Tenemos que buscar la interfaz, tenemos que buscar el ordenador portátil, que no esté el compañero utilizando el ordenador en ese momento, conectar cables, conectar sondas y bueno, suelen ocupar bastante sitio. Un portátil es mucho más grande que este multímetro, evidentemente. Y bueno, pues la ventaja es que con este aparato pues lo tenemos aquí a la mano. ¿De acuerdo? Y que bueno, voy a instalarle las baterías, ¿vale? Y vamos a ver esto funcionando. ¿De acuerdo? Bien, como podéis ver, tan solo tenemos que retirar este tornillo de aquí. Y bueno, pues ya accedemos al compartimento de las baterías. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlas en un momentito. Son 4 pilas de AAA, ¿vale? ¿Vale? Son súper alcalinas, ¿eh? Son pilas alcalinas, ya me extrañaba. ¿De acuerdo? Y bueno, pues volvemos a reinstalar nuestra tapa. Para coincidir estas pequeñas pestañitas en sus alojamientos y bueno, pues la tapilla. ¿De acuerdo? Bien, vamos a quitar el protector de pantalla para que lo podáis ver bien y bueno, a ver si lo estáis viendo. A ver qué me decís, ¿qué os parece? Pues la presentación que tiene. ¿De acuerdo? Bien, voy a tratar de enfocar un poquito mejor para que podáis ver mejor la pantalla. Bien, vamos a centrar un poquito más en el producto. Bueno, pues aquí podemos ver nuestra pantalla. Estamos viendo voltímetro, amperímetro, un ohmmetro. Aquí tenemos un osciloscopio, un comprobador de circuitos del vehículo y una prueba de arranque. Como podéis ver, los botones en relieve. Aquí tenemos botón de encendido, botón de luz, porque tenemos aquí, fijaos qué detalle, aquí tenemos una iluminación para cuando estemos trabajando en sitios oscuros. ¿De acuerdo? Nuestro botón de función 1, función 2 y 0, función 2, las flechitas, el OK, el hold para mantener, botón de escape y botón de FN, de función. ¿De acuerdo? Para apagarlo sencillamente se pulsa y se vuelve a conectar. Sus 4 clavijas jacks para medir amperios, en este caso hasta 10 amperios. Si tiene un fusible, está protegido por fusible. ¿De acuerdo? Aquí tenemos para medir miliamperios, el puerto COM y nuestro puerto rojo, que es el normal para utilizarlo como voltímetro
y como ohmímetro, ¿de acuerdo? Para desplazarnos por el menú, pues como estáis viendo, yo aún no me he leído las instrucciones, pero ya estáis viendo que es bastante intuitivo, por lo tanto, esto nos va a facilitar nuestro trabajo. Si queremos usarlo como, por ejemplo, voltímetro, bueno, pues le daremos el OK. Y bueno, pues ya veis que nos está mostrando la primera lectura, como ya sabéis, no detecta nada y nos marca 0 voltios. Ya podéis ver cómo en la pantalla tiene bastantes indicaciones. Yo desde aquí no las puedo leer, así que ya me contaréis. Pero como podéis ver, es bastante completo. Además, números grandes, como para las personas como yo, que ya somos un poquito más mayores y tenemos problemas de visión, pues números grandes. ¿De acuerdo? Y que bueno, no me digáis que no está bien. Aquí salimos, podemos seleccionar el amperímetro. Volvemos a salir. Podemos seleccionar nuestro ohmmetro. Salimos. Vamos a la función que yo creo más importante, nuestro osciloscopio. Ya estáis viendo ahí la parrilla del osciloscopio y veis un montón de indicaciones en pantalla. No os preocupéis, ya sabéis, tengo que hacer un vídeo mucho más extenso de este producto y os tengo que mostrar todas sus capacidades porque a mí me está gustando bastante, ¿de acuerdo? Y bueno, como os decía, la ventaja de que si estamos aquí haciendo cualquier medición en un vehículo, cuando estemos haciendo una reparación, estemos comprobando voltaje y bueno, pues este voltaje veamos que hay algún tipo de anomalía y necesitemos ver cómo es una señal, pues no tenemos que hacer nada más que, bueno, pues salir de la función, seleccionar nuestro osciloscopio, conectar nuestro cable que ya hemos visto antes y bueno, empezar a medir, ¿de acuerdo? No me digáis que no es práctico. Ya no hay que buscar el portátil, no hay que buscar la interfaz, no hay que buscar los cables. Simplemente nuestro tool de M303 y a funcionar. ¿De acuerdo? Pues bueno amigos, yo creo que como introducción este vídeo está bien. Vamos a ver también las funciones, ya que estamos. Aquí hay unas advertencias, supongo que de seguridad. ¿De acuerdo? Y bueno, pues estamos viendo que aquí no detecta nada y nos está avisando. ¿De acuerdo? Y vamos a la función del arranque. Tenemos también una advertencia. Y bueno, aquí tenemos que nos está haciendo una medición. Nos va a medir voltaje máximo, voltaje mínimo. Y que bueno, ya os contaré cuando lo vaya probando. ¿De acuerdo, amigos? Bueno, pues este producto, el multímetro con osciloscopio Autul DM303, a mí me ha causado una buena impresión en esta primera toma de contacto. Es muy bonito porque, bueno, a mí me gustan bastante los dos colores que tiene, el amarillo y el negro, son mis favoritos de siempre. Aquí tenemos, bueno, no lo había visto yo, que tenemos unos puertos de comunicaciones que tengo que abrir. Tenemos aquí una conexión USB y una tarjeta. Aquí lo podéis ver. Pues tenemos aquí nuestra protección que es de goma. Y bueno, pues ya lo estoy viendo. Una conexión similar a la de los teléfonos móviles y un puerto para una mini USB. ¿De acuerdo? Pues como decías amigos, esto contra más lo miro, más me gusta. Todavía no está a la venta, saldrá a la venta en breve. Ahora mismo se está testando, se han enviado un montón de unidades, se han repartido por diferentes partes del planeta para que sea testada y sea probada y corregir los posibles pequeños contratiempos que pueda tener. Y bueno, pronto saldrá a la venta, ya os avisaré en el canal en cuanto yo me entere. Y nada, estad pendiente de que voy a sacar una review de este vídeo completa con todas las funciones y posiblemente también saque algunos vídeos cortos utilizándolo en el campo de batalla, es decir, en el taller directamente, donde ahí tendrá que demostrar lo que vale. Y pues
nada más amigos, suscribiros al canal, no olvidéis darle like, estar pendiente a las noticias porque aquí tenemos un buen guerrero y nos vemos en el próximo vídeo. Así que chao, chao.